Aló, 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 aló. Pastor, muy buenas noches. Buenas noches, Claudita, ¿cómo estás? ¿Cómo te acaba de ir? Bien, pastor. Sí. Bien, pastor, aquí saliendo del trabajo, gracias a Dios. ¿De cuál estás saliendo? ¿De Boulevard? Regular, Ah, señor, los martes siempre Boulevard. Boulevard. Glorita, buenas Sí, señor. noches. Buenas noches, Esperancita, pastor. buenas noches. Quítale desmutea el tuyo, Glorita, que no te oigo. Está haciendo mucho frío. ¿Cierto que sí? Sí, se puede tomar Demasiado. más. Vea pues. Vamos a tomar la Toca un clase agua de panita. ¿Va a tomar la clase cómo? ¿En la en la, cama? sí, debajo de las cobijas, mentiras. Ajá. Pero provoca, provoca. Sí, Lo que pasa es que se duerme uno después. ¿Cómo les parecieron los resultados de las elecciones antes de que lleguen los demás? interesantes. Interesante, ¿no? Sí, sí. Pero hay que estar igual con las pilas puestas sin bajar la guarda. Sí, sí. Sí, señora. Mira, mira la pregunta que tú hacías el sábado, ¿Qué? que no había que aplicar en la consulta y eso tenía solamente un interés, el interés del otro, ¿no? Exactamente, sí tocó, y yo voté. Ujú. Eso Sí, estuvo bien. Había sí tocaba, sí tocaba. que porque se iba a disminuir, pero no. No, Había a que votar. ver bien. Sí, Sí, sí. sí tocaba. Porque ahora hay una doble opción, ¿no? Sí, Ajá. doble. Vamos a ver, ojalá se unan, que no sigan batallando con los egos. Eso lo han dicho, ¿no? Que lo Sí, van a hacer. Mm. sí, ojalá. Para, las- para la segunda vuelta forzosamente se tienen que unir si Ah, realmente les importa Colombia. Para la segunda vuelta se tienen que unir forzosamente si realmente les importa Colombia. con tal de Porque que, con tal de que vayamos a una segunda vuelta, ¿no? Sí, no, yo creo que segunda sí. vuelta se va completamente. Claro. Eso Sí, sí, eso esperemos. ninguno puede ganar en primera vuelta. No tiene el caudal No, suficiente. Ninguno, ninguno. Eso me parece bien. El único Roy Barreras que iba a sacar 3 millones y sacó 325,000. ¿Qué tal, ah? no, pero es que Oiga, ese pobre sí. Oviedo tuvo muy buenos votos y yo casi que voto por él. A mí me gusta él. ¿Quién? Oviedo. Mm, pero Sí, Es No, muy bien, inteligente. sí, pero contra Israel, ¿cuál es el pero? se está mostrando, está como enmascaradizo. Hmm, vea, pues. ¿Cuál es el pero? Ay, Dios Buenas mío. noches, Yasmín, Doranelli, Buenas noches, Alvaro. Buenas noches, pastor. Buenas pastor. noches Buenas a todos. noches para todos. Buenas Buenas noches. noches. Sí, o sea que esa es la verdad, entre tantas verdades. Ay, bueno. Vamos a ver qué pasa. Ok. Bueno, ¿cómo les acabó de ir con la tarea? Uy, pues para variar la hice. Ah, caramba, bueno, por ahí vamos bien. ¿Qué tal lo descarada? Buenas noches, Glorife. Hola, pastor. Buenas Buenas noches. noches. ¿Cómo está? Bien, bien, sí. Bien. Cuéntenme Qué a bueno. ver qué fue lo que encontraron en los pasajes por leer y reflexionar. Estaban interesantes. Eh, ¿Pero qué, vamos a empezar ya o todavía no?
De una vez comencemos. Ah, Ya bueno, que Luz Elena entró también. Buenas Y noches. Rafael y Viviana. Buenas noches, Luis Fernando. Buenas noches. Buenas noches a todos, pastor. buenas noches. Hola, Buenas noches. Leonardo. Buenas noches. Escuché a Leonardo. Ojo, ilusión. Ajá. Yo creo que era yo, pastor. Sí, Ah, caramba, está tomando la voz del cuñado. Sí, cosas malas que se van pegando. ¿de tanto andar juntos? Sí, Hombre. Ah, bueno. Ok. Buenas noches, Ivonne. Luis Fernando. Ah, Luz Elena, ya lo saludé. Ok, Buenas noches, pastor. ¿cómo están? Traten de mantener esa cámara abierta, por favor. Que cuando doy clases miro a las caras y no quiero mirar fotos. Es que lo que Ajá. pasa es que a uno pena comer delante de usted. No, pues me guarda un poquito, no hay problema. Ok, Ay, buenas noches, Adri. ¿Cómo les fue con la tarea? Por favor, comenten. Buenas noches. a, Buenas noches. a Bien, mí bien, bien. pastor. Yo le puedo contar sobre Romanos 6, A ver. que la gracia y el perdón de Dios no son licencia para pecar, ¿no? Ajá. Y que el pecado es tan serio que Jesús tuvo que pagar nuestro perdón con su vida. Entonces, Sí. no podemos estar tan folclóricos pensando en que podemos pecar porque ya por gracia somos perdonados. Y que tenemos que estar muertos al pecado y vivos para Dios. Y que Amén. Él nos da poder para hacer lo bueno y para evitar lo malo y para servir a la justicia. Y Ok. nuestro cuerpo de por sí no es malo, lo malo es la naturaleza pecaminosa que llevamos, la rebeldía y el pecado en nosotros. Ujú. Ok, Y ¿quién más? A ver, ¿cómo les fue? A ver la pregunta, ¿cuál es la palabra clave en Romanos 6? Considerados, Considerados. 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 Importantísimo, ¿no? Tener en cuenta esa palabrita. Y ahí está la clave, ¿no? Yo tengo Sí, que considerarme muerto al pecado y vivo para Cristo. así, para Dios. Ese es clave porque si yo no me considero, y ese considerar tiene que ver con un hecho, y es entender que el sacrificio de Cristo se está aplicando a mi vida. Es entender que efectivamente yo ya morí en la cruz, pero que resucité para una vida nueva. Ok. ¿Quién más nos cuenta acerca de su tarea? ¿dónde está la palabra considerados que yo no la vi, Ricardo? En el versículo 11, En Romanos 6:11. Romanos 11, 6:11. 6:11. Depende ¿Cómo de la dice versión. 6:11 en tu Biblia? Espérense, sí, ¿Cómo? considera, Consi- Ajá, ajá, ujú, ujú. Ese considerar es tener en cuenta cuál es mi posición y mi actitud en este momento, ¿no? ¿Cuál es mi posición? Yo estoy en los lugares celestiales, pero en la tierra estoy con Cristo Jesús, ¿no? Crucificado, pero vivo para Él, ¿no? muerto Mi pastor, dependiendo también la palabra considerados, pues depende de la versión, ¿no? Yo en ese momento que tengo una Biblia bueno, y en otras Biblias también está en otras versiones. La palabra también se toma como pensad, pensad en Ujú, esto. ujú. Entonces, si es la palabra también se repite como pensar Sería un en equivalente, esto. ¿no? Sí, 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 Pensar. casi un sinónimo. Mm. Ujú. Ahora, haga cuando, mención.
¿Cómo dices, Glorita? Hagan de cuenta que son. Haga de cuenta que son. Sí, sí, es cierto. Ujú, ajá, sí. ¿Qué más? Cuéntenme a ver las conclusiones del trabajo que debieron hacer con estas lecturas de Romanos 6 y qué otro aspecto, qué otro artículo. A ver, Yasmín. Bueno, el capítulo de Romanos 6 nos explica cómo vivir en victoria. Pablo habla de la razón por la que no debemos continuar pecando una vez que Dios nos ha declarado justos por medio de nuestra fe en Cristo. Ya no estamos bajo la ley y su gracia aumenta. Cuando creemos en Cristo, experimentamos una muerte y una resurrección espiritual. Ya no somos esclavos del pecado. Nuestra vieja naturaleza ha sido crucificada. Aunque hemos sido liberados, no hemos perdido del todo nuestro deseo de pecar. El pecado nos sigue atrayendo. Por eso debemos entregar nuestros cuerpos a Dios. Y una pregunta que hacía, ¿por qué creo que es significativo esto? La parte de considerarnos muertos a Cristo y vivos en Él. Cristo da validez a estas verdades porque solo en Él encontramos la verdadera libertad. Sin Él no lo somos. Ujú. Ok, muy bueno trabajo, muy buena reflexión. ¿Quién más nos va a compartir? ¿Había que leer Romanos 6 solamente? ¿O 7, Romanos 5, Romanos 8, no? Romanos 7. 7 también. 7. Romanos 7. 7 también, ¿ok? Sí. Ajá. Aquí para el matrimonio y dice que cuando el hombre muere queda en libertad para volverse a casar, ¿no? Con la liberación, o sea, se está liberando de la muerte y pasa a de la ley, perdón, se está liberando de la ley y pasa a la libertad para poderse volver a casar. Y lo mismo nos pasa a nosotros, que cuando estamos con Cristo, morimos a la ley y estamos en libertad para pasar bajo el régimen del Espíritu Santo. Ujú, ¿Sí? ujú. Bueno, ¿Algo más? A ver que mi nieto se viene a despedir. Salude, pues. Ay, hola, tan bello. Hola. Ya les. ¿cómo está? Hola, Hola, Benjamín. hola, hola, linda. Dígale, yo soy Benjamín. Hola, Hola, Benjamín, Benjamín. Benjamín. Está muy tímido, porque estás tan callado. Hola, vale. Benjamín, ya acabaste de leer el libro del ratón y el león. No, terrible. No. Ay, miren, Miren, miren quién está aquí, Esto Abby. es para esta los es dos. Abby. Ajá. Ay, A ver, no, 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 Valentina no, se va a no. despedir de ustedes. Hola, Chao, vale. está la tribu. Vale, Benjamín le queda maravillosa esa camiseta de Luchito Díaz. Dile gracias. Dile bye. ¿Se van? ¿Sí? Bye. ¿Van? ¿Se van? A la casita a dormir. Se van a su casita, sí. Aquí teníamos la gratísima visita de los niños. Chao. Dos. Vea, pues, Chao. chao. Entonces, ¿quién era que estaba hablando? Porque estos nietos me desubican. Mm, Luz Helena, ¿ibas a decir algo? no señor. Ok. Estábamos hablando de Romanos 7, de Romanos 6. ¿Qué otro pasaje? ¿No leyeron Colosenses o no les había dicho? sí. 2, 16 al No. 23. Enfatizar en Cristo y no en las ceremonias religiosas que practican los demás. Evitar la falsa humildad.
no tener espíritu crítico sobre otras prácticas religiosas. Eso está bueno. Y hablar y habla de los falsos profetas también, falsos maestros. Ok. A ver qué nos dice con la tarea. ¿Quién más quiere hablar o a dedo lo hacemos? ¿Quiénes más hicieron la tarea mejor? ¿Era Pastor, Colosenses qué, yo pastor? quería de Romanos 7, pues una reflexión que saqué es que definitivamente pues tenemos la necesidad de un libertador, que es Jesús, porque pues solo de él proviene esa, ese perdón de pecados y es el único que nos puede ayudar pues con eso, porque realmente nosotros como humanos somos incapaces de vencer los pecados, entonces toda la liberación viene única y exclusivamente de Jesús. Amén. Amén. ¿Sí? El ¿Quién más? Yo, pastor, Doctora Nelly, cuéntanos. a ver, de Romanos 6, pues él quiere decirnos que al estar unidos a Cristo, en su muerte y su resurrección, estamos liberados de la esclavitud del pecado. Al ser bautizados en Cristo, morimos a nuestra antigua vida pecaminosa y tenemos una nueva vida de satisfacción y santidad. En Romanos 6:11 es considerémonos nuestros pecados, considerándonos nuestros pecados y vivimos para Dios. Considerándonos es reconocer una vida espiritual ya consumada, asumir como cierto lo que Dios ya hizo en nosotros. Muertos al pecado, el pecado ya no tiene poder ni dominio en mí y en mi corazón. Y vivimos para Dios. Mi propósito es honrar a Dios y vivir bajo su dirección, fortalecidos por la unión con Cristo. Porque el pago del pecado es la muerte, mientras que el regalo de Dios es la vida eterna. Y en Romanos 7 nos muestra que nosotros hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, liberándonos de la esclavitud del pecado y de la condena para unirnos a Cristo. Esta unión nos permite servir a Dios en el nuevo régimen del Espíritu, gracia, poder transformador, y no estamos bajo el régimen de la letra, o sea, de la culpa del viejo pacto, sino que una vida basada en la gracia y en la gracia divina, que es el nuevo pacto, ¿no? La vida cristiana no consiste en intentar cumplir normas externas para agradar a Dios, sino es en vivir en relación con Jesús, confiando en el Espíritu Santo que transforma desde adentro para dar fruto. El cambio de una vida bajo el régimen del pecado y la ley a una vida de libertad espiritual en Cristo. Por lo que Ok. saqué, pastor. Bueno, está bien. ¿Quién más nos iba a comentar su lectura y las reflexiones relacionadas con la temática que hemos venido desarrollando? Luis Fernando, creo que sí ibas a decir algo. Ok. Ricardo dice que el mandamiento que es para vida me puede resultar para muerte, porque quiero lo bueno, pero hago lo malo. Ujú. Y la pregunta o el comentario. ¿Nadie más hizo la tarea? Sí, pastor. A ver, Luz Estela. Entonces, de Romanos 6, dice algo como morir al pecado, fuimos bautizados en su muerte, andar en vida nueva, el viejo hombre fue crucificado, viviremos con Dios, considerarnos o ser conscientes de que muertos al pecado, estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Obedecer para justicia, lo que nos hace
siervos de la justicia. El fruto de todo esto es la santificación y la finalidad, vida eterna. De Romanos 7, morir a la ley, llevar fruto para Dios, el régimen nuevo del Espíritu Santo, el régimen viejo de la letra, en mi carne no mora el bien. Y de Colosenses dice, o yo lo entendí así, que no nos debemos preocupar por ser juzgados, que nadie nos debe privar de nuestro premio, que es la vida eterna. El crecimiento lo da Dios. Estando muertos al mundo, debe ser así porque generalmente son mandamientos y doctrinas de hombres. Y sin valor contra los apetitos de la carne. Esto Ok, fue pues, el resumen que saqué. muy bien, Luz Estela. Pastor, yo Señor, muchas... saqué 3 punticos Sí, de la parte de Romanos 7, tengo 3 punticos. a ver, déjese ver, pues, y cuéntenos. Bueno, lo que tengo es que, bueno, principalmente, lo primero es que nosotros ya no vivimos bajo una ley, sino que ahora pertenecemos a Cristo. Eso es lo primero. El segundo punto es que, digamos que la ley de Dios lo que nos podía servir era para mostrar el pecado, pero no nos salvaba. Y lo tercero es que el ser humano tiene, o sea, una lucha interna constante con el hecho de querer hacer el bien, pero muchas veces termina haciendo lo malo. Y también, digamos que como conclusión de este capítulo, es que, digamos que nos enseña que la ley nos puede mostrar el pecado, pero solamente Cristo puede liberarnos de él. Ok, repíteme los puntos que mencionaste y por favor, Sí, señor. anótenlos. Muy importante, muy bueno tus conclusiones, Álvaro. ¿El primero cuál es? El número uno, pastor, es que ya no vivimos bajo la ley, sino que ahora pertenecemos a Cristo. Ya no vivimos bajo la ley, pertenecemos a Cristo. Ok, El número dos es que la ley de Dios es buena, pero solo sirve para mostrarnos el pecado y no para salvarnos. la ley es buena para mostrarnos cuán pecadores somos. ¿Pero qué? Pero no para salvarnos. Pero no nos sirve para salvarnos. ¿Y Ujú. la tercera? Y la tercera es que el ser humano tiene una lucha interna porque quiere hacer el bien, pero muchas veces termina haciendo lo malo. Entonces, por eso en esa también, digamos que nos enseña que la ley nos muestra el pecado, pero solamente Cristo puede salvarnos. Cristo solo puede salvarnos. Es más, Cristo ya nos salvó, recuerden. Por eso lo importante de considerarme muerto al pecado y entender que con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ok, Espíritu Santo, muchas gracias. Tú eres la verdad y tú fuiste enviado para guiarnos a ella. Por lo tanto, habla a nuestro espíritu en el día de hoy y permítenos tener claridad respecto a esta obra maravillosa que Cristo realizó en la cruz. Tú viniste, como veíamos el domingo, a glorificar a Cristo. O sea que glorifícalo en este día y en esta hora, haciéndonos entender todo lo que Cristo ya hizo por nosotros. Sí, Espíritu Santo, habla a cada una de nuestras vidas. Habla a nuestros espíritus y permítenos entender estas verdades fundamentales de la vida cristiana. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Hoy quiero hablarles de justificación y perdón. Justificación y perdón. Las clases anteriores hemos estado hablando acerca de la identificación, algo fundamental para entender y cómo apropiarnos de la obra de Cristo. Hoy entonces hablamos de justificación y perdón. Y miren que la palabra justificación viene del griego dikaiou, D-I-K-A-I-O,
D-I-C-A-I-U. D-K-I-U. D-K-I-U. ¿Qué significa esa palabra en el griego? Declarar justo. Declarar justo. Y miremos entonces lo que la Biblia dice acerca de la justicia del hombre delante de Dios. Y presentémonos delante de Él y podamos entender estas verdades, ¿no? Quiero hablarles de las tres ideas involucradas en la doctrina bíblica acerca de la justificación. Si Dios carga a mi cuenta mis pecados, nunca podré mantenerme delante de Dios. Constantemente yo estaría bajo el juicio de Dios. O sea que Dios, si cargara a mi cuenta todos mis pecados, yo no podría estar delante de Dios. Sencillamente yo estaría bajo el juicio de Dios. Y hay muchos, óigalo bien, que viven por engaño de Satanás bajo el juicio de Dios, culpándose y viviendo bajo culpabilidad. ¿Qué dice el Salmo 143, 2? Salmo 143, 2. Salmo 143, el verso 2. Dice así este pasaje. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. El hombre no puede ser justificado por sí mismo delante de Dios. Y Dios entonces proveyó el mediante el cual podíamos ser justos delante de Él, para poder estar delante de Él. Ahora, se sabía que era no con base a nuestras obras, sino con base a nuestra fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y miren lo que el Salmo 130 va a hablarnos y nos va a repetir esta tremenda verdad en el verso 3 y el verso 4. Y miren lo que dice. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Y eso es verdad. El Señor nos permite estar en pie porque mira que todo ha sido pagado. Y Él mira a Jesucristo en nosotros. Had, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Y saben una cosa? Este salmo fue escrito por David y fue escrito muchos años después de que él pasó por la etapa más pecaminosa de su vida. Y fue escrito después del asesinato en el cual Satanás trató de acusarle por sus pecados pasados. Cada vez que David aprendía una verdad, él escribía una canción. Y esa canción, miren, se convertía en el hit parade, en la número 1 de Jerusalén. Y era una buena manera no solamente de apropiarse de una verdad, sino de dar una enseñanza al pueblo. Y miren lo que dice el verso 4 de este mismo salmo. Pero en ti, Señor, hay perdón, para que seas reverenciado. Y esta es una de las verdades más importantes de la Biblia. Si nosotros supiéramos que Dios está guardando cuenta de nuestros pecados y que nuestros pecados no estuvieran perdonados, entonces siempre estaríamos bajo el sentimiento sofocante de la culpabilidad. Y Satanás entonces constantemente tendría el derecho de tentarnos. Ahora, muchas veces estamos viviendo con un sentimiento de culpabilidad
Y a veces ese sentimiento de culpabilidad es consciente o subconsciente. Y esto mata la posibilidad de la verdadera fe. Mata la posibilidad de la verdadera fe. Y la razón de confiar en Dios es que sé que en Él yo he obtenido perdón y que Él, óigalo bien, no cuenta mis pecados. No cuenta mis pecados. Cualquiera que ellos hayan sido, ¿no? Ok. Hay una ilustración interesante, ¿no? Eh, si usted tiene un amigo que le prestó dinero y usted tiene eh, que devolverle ese dinero y no ha tenido para pagarle, después de 3 semanas, ¿qué es lo que va a hacer? Usted va a mirar el teléfono y, ay, que ojalá no sea ese amigo, porque está llamándolo para cobrarle, ¿no? No, yo no voy a ir a esa reunión porque allá me lo voy a encontrar, ¿no? O sea, nos estamos llenando de culpabilidad por algo que ha ocurrido. O sea, y miren, de aquel que usted se sienta culpable es de quien usted huye. Y si usted se siente culpable de Dios, usted va a huir de Dios. Claro. ¿Alguna vez usted ha criticado a alguien a sus espaldas? Sí, Eso es cierto. ¿Y qué tal cuando se encuentra con esa persona? Cuando usted ve a esa persona, se siente seguro de que ya supo lo que usted dijo acerca de ella. Y lo ve con malos ojos. Se Sí, sí, corta sí. uno, se corcha. Sí, sí. ¿Cuál es el asunto? Que el problema no está en el otro, el problema está en mí. El problema está en mí, ¿no? Miren lo que dice Primera de Juan, el capítulo 4. Primera de Juan, el capítulo 4, el verso 17 al verso 19. Dice así este pasaje. Primera de Juan 4, el 17 al 19. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. A ver, ¿quién es el que está cantando o musitando esa canción? Está silbando, bueno, parece un pájaro. Ok. Y miren lo que este Están, pasaje nos están enseña. silbando la canción de Clint Eastwood, ¿cómo era? primero. Bueno, Si no sabemos, si no sabemos que Dios nos ama a pesar de todas las circunstancias, si no sabemos que Dios no nos condena, no importa cuál sea nuestra experiencia, entonces no podemos tener una fe vital. Usted tiene que considerarse, recuerden la palabrita, usted tiene que hacer conciencia de que Dios lo ama y que Dios no tiene nada en contra suya. Fundamental, importantísimo, ¿no? Ahora, usted solo puede confiar en aquel que sabe que le ama. Usted solo confía cuando sabe que esa persona le ama. Ahora, si yo creo que Dios está con un garrote esperando el momento en que yo caiga, no podré creer que Dios me ama sin ninguna condición. Es más, quiero decirles algo. Dios se deleita cuando nosotros sabemos que Él
nos ama. Y cuando nosotros le damos gracias por amarnos y que Él nos ama, óigalo bien, sin ninguna condición, sin ninguna condición. Él ya conoce lo que somos y por eso envió al Señor Jesucristo por nosotros. Ahora, si yo no sé que Dios me ama incondicionalmente, no podré tener capacidad de confiar en Él. Téngalo presente. Dios le ama a usted así como es, con las que ya hizo y con las que va a hacer. Dios le ama a usted como usted es. Y miren, la justificación es la razón de que Dios pueda amarme sin ninguna condición. O sea, Dios me ve justo. ¿Y por qué no voy a amar a ese Hijo de Dios que es justo? Dios no me ve con falta ni con pecado. O sea, la justificación es la razón. Y es la razón fundamental de que Dios pueda amarme sin ninguna condición. En el momento en que una persona cree en Jesucristo, en ese mismo instante le es imputada la justicia misma de Dios. Como dice Colosenses, soy vestido de la justicia de Dios. Soy revestido de la justicia de Dios. Miren que en el libro de Romanos nos muestra que hay dos tipos de justicia. La justicia producida por los esfuerzos del hombre al guardar la ley de Dios. Y bajo esta relación se nos demanda perfecta obediencia. Sí, esa es la justicia que demanda la ley. Perfecta y total obediencia. Pero miren lo que nos dice la palabra, ¿no? La ley como algo que usted puede intentar. Y Romanos 2:13, miren lo que expresa. Romanos, el capítulo 2, el versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley son los que van a ser justificados. Y tal vez usted pueda decir, pero es que yo no la he guardado. Sí, Dios ya lo sabe, pero Cristo ya la guardó por usted. Cristo ya guardó la ley por usted. Por eso este pasaje, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Los justos ante Dios son los hacedores de la ley. Y usted ya la guardó en Jesucristo. O sea que la justicia producida por los esfuerzos del hombre al guardar de la ley de Dios no son suficientes. No son suficientes. Mira lo que dice Santiago, el capítulo 2, el verso 10. Santiago, el capítulo 2, el verso 10. Dice así, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Se hace culpable de todos. Es imposible que guardemos la ley. Y cuando la ofendemos en un solo puntico, somos culpables de no guardar absolutamente toda la ley. Ahora, en Filipenses 3, Pablo se cansó de tratar de ser justificados de esa manera. Miren lo que dice, es un pasaje precioso. Filipenses 3. Aquí en Filipenses 3, Pablo va a presentar todo su currículum. Y dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Dice, guardaos, dice, de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo.
¿Y a quién se está refiriendo Pablo cuando dice eso? De aquellos que venían detrás de él diciéndole a la gente que había que guardar la ley. Los Dice, judaizantes. porque nosotros, miren lo que dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo, óigalo bien, de qué confiar en la carne, dice Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, yo soy hebreo de hebreos. Y él continúa diciendo, ¿no? Y en cuanto a la ley, yo soy fariseo. O sea, soy un guardador, soy intachable en guardar la ley. Dice, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, soy irreprensible. Nadie en absoluto me puede enrostrar que no he guardado la ley. Soy irreprensible, la he guardado completamente. Pero miren lo que viene enseguida, en el verso 7. Pero todas estas cosas que eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y óigalo bien, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Nada de eso que yo he sido o que soy me hace válido delante de Dios. Solo entender, solo comprender que he ganado la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, que yo he sido tomado por amor por Él. Y dice en el verso 9, y ser hallado en Él, oígalo bien, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, no, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Qué cosa más hermosa. Yo he hallado y he sido justificado por la justicia de Dios que yo he tomado por la fe en Jesucristo. Y ser hallado, dicen, voy a leer nuevamente desde el 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. O sea, yo no puedo ser encontrado en Él con mi justicia, que es por la ley. Dice, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Y todo ello tiene un propósito. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, tomar aquello por lo cual fui también tomado por Cristo. O sea que miren, Filipenses 3 nos habla de cómo Pablo ha sido hallado justo en Jesucristo y presenta todo su currículo y dice, eso de nada me sirvió. Eso no tiene sentido para mí. O sea que no hay tal cosa como la justicia producida por Dios con la ayuda del hombre. Es que uno tiene que ayudarse.
Es que uno tiene que ayudarle a Dios. Es que ayúdate, ¿que qué? Que yo te Que yo te ayudaré. ayudo. Ajá. No, Dios no necesita ayuda para declararme a mí justo. Lo único que necesita de mí es que yo haya creído en Jesucristo por la fe. Sí. O sea que miren, hijos de Dios, la justicia es por la fe. Y la justicia que cree en Jesucristo y en su trabajo en la cruz es la que realmente me hace a mí justo. Es la que Cristo ya ganó para mí. Miren lo que dice Romanos 3, del 21 al 23. Romanos 3, del 21 al 23. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y miren lo que dice, subrayado ese 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, la justicia es una persona. ¿Quién es esa persona? Jesucristo. Él es la justicia. Y para cualquier hombre, la única manera de llegar a conocer a Dios es lograr el 100% en la curva de la justicia. Y eso no lo logra ningún hombre. Eso solo es mediante la fe en Jesucristo. Ahora, Dios ha provisto que yo pueda tomar, Dios ha provisto que Él pueda tomar al peor pecador y declararlo justo. Al cielo solo pueden entrar todos aquellos que son justos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús en la cruz. Y el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando estés en la gloria, cuando estés en el paraíso. ¿Y qué le responde Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Saben por qué? Porque en ese instante el ladrón creyó en Jesús y en ese instante fue revestido de la justicia de Dios para poder entrar a los cielos, para poder entrar a la presencia misma de Dios. O sea que Dios ha provisto esta justicia que puede tomar al peor pecador y declararlo justo. ¿A través de qué? De la fe. Miren lo que continúa diciendo en este capítulo 3, el verso 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hijos de Dios, no podemos vivir con la culpabilidad. Ya todo nuestro pecado fue perdonado. Y ahora Dios nos ve como justos, por favor. Y continúa el verso 26. Y dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí lo está diciendo Él. Aquí lo está expresando. Se justifica al que es de la fe de Jesús. O sea que Dios mismo es el que resuelve el problema. Dios resuelve el problema. Sí. ¿Cómo atraer a los pecadores hacia sí?
sin comprometer la justicia. La doctrina de la justificación es la gran historia que Dios hizo para lograrlo. Sí, claro. Dios no iba a pasar por alto sus normas, sus principios. Y el pecado tenía que ser castigado. Y, y el pecado fue castigado. Y fue castigado en la cruz, llevando el Señor Jesucristo todos nuestros pecados para recibir la justicia de todos los que creyeran en Él. Miren, no tenemos con qué pagar eso. Por eso, ese hecho y esa verdad tiene que ser dada por fe, entregada por fe. Sí, Glorita. Ricardo, eso que usted dice se puede resumir muy fácil porque usted dice que si Dios carga a mi cuenta mis pecados, el saldo siempre estaría en rojo. Total, total. ¿Mm? Pero resulta que ya todo ese saldo en rojo fue limpiado, fue perdonado. Dice que con su sangre Él nos lavó de nuestros pecados. En Apocalipsis, el capítulo 1, dice, me encanta ese y lo hago muchas veces como parte de mi oración, cuando dice que Jesucristo es el testigo fiel, cuando dice que Jesucristo es el primogénito de los muertos, que es el soberano de los reyes de la tierra. Dice, el cual nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y me encanta ver que el amor está primero. Y el amor que Él nos tuvo y le tuvo a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, fue lo que hizo que Él diera su sangre. Nos lavó, dice, con su sangre. Nos lavó nuestros pecados con su sangre. Y luego dice, y nos ha hecho reyes y sacerdotes. O sea que es tal la acción como Él nos ve, que no solamente nos ve justo, sino que ahora nos hace reyes y sacerdotes delante de Dios. ¿Y sabe para qué? Para gobernar juntamente con Cristo. Ok, por lo que Jesucristo hizo para satisfacer la justicia santa de Dios, Dios entonces se encuentra en libertad para recibirlo y para recibirnos incondicionalmente y para recibir incondicionalmente al peor pecador, si tan solo cree en Jesucristo, si tan solo cree en Jesucristo. Sangre negra, ¿saben quién era sangre negra? A ver, pocos sabemos quién era Uno de sangre los negra. guerreros más salvajes que ha existido, fue de los primeros. Del Tolima era uno, De la época del bandolerismo. de los bandos. Y era exactamente eso. Y sí saben ustedes que 1 o 2 semanas antes, él buscó a un pastor amigo y llegó hasta su casa y le dijo, y le dijeron, alguien te está buscando y ahí te está esperando. Y entonces le dijo, ¿sabes quién soy yo? No, no sé. Yo soy al que llaman sangre negra. ¿Y sabes por qué te estoy buscando? Porque yo he matado mucha gente. Y la culpa no me deja. Y yo quería preguntarte una sola cosa. ¿Será que yo puedo tener perdón de todos estos pecados y todas esas muertes que he provocado? Ese día ese hombre recibió a Cristo, recibió a Cristo. Él regresó al monte y les cuento, eh, le compartió de esto que había ocurrido en su vida a la esposa. Y yo escuchaba
a la esposa predicar de Cristo y de su testimonio. Él se sintió como liberado después de esa entrevista. Miren, no importaba el peor pecado, el peor criminal, como este hombre que recibió perdón en su momento, cuando buscó ¿qué? A Jesucristo. Ahora, la ley fue dada nunca como medio para producir justicia, ténganlo presente. Y no puede, y el hombre no podía guardar las leyes de Dios y obligarlo a reconocerlas. Miren, terminemos con este pasaje de, de Romanos 3 que estamos leyendo. Continúa diciendo, con la mira de manifestar en este tiempo, el 26, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Verso 27, capítulo 3 de Romanos. No, sino por la ley de la fe. Por la ley de la fe. Concluimos, dice Pablo, pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Saben por qué? Porque la hemos cumplido en Jesucristo. Sí, la ley fue dada nunca como medio para producir justicia, ténganlo presente, sino para mostrarnos que no podíamos guardarla. Sí. Y miremos Gálatas 3, 24 y 25. Gálatas 3, 24 y 25. Dice así. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Otra versión, ¿quién la tiene que me lee este pasaje? Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Ayo es aquello que me ayuda, aquello que me da la mano. Guía. En la mía dice guía. Es guía también. ¿Cómo dice el 24 y 25 Gálatas 3? Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Ajá. Hijos de Dios, cada uno de nosotros hemos sido justificados porque hemos creído en Jesucristo. Cuando decimos que somos justificados por la fe, no anulamos la ley, ténganlo presente, sino que la honramos, porque para eso fue dada. Ok, algo más. El pecado entonces ya no cuenta para mí. No, el pecado ya no cuenta para mí. Nuestros pecados contra nosotros ya han sido perdonados completamente. Ok. Pero Miren lo Ricardo, que dice. igual la, Sí, igual la ley
hace salvos, pero pues, por ejemplo, la ley que ha hecho el hombre aquí en la tierra, igual hay que obedecerla. Es que mm, recuerden la clase pasada. Para ser Yo, salvos, yo solamente. no tengo, no, yo no tengo que guardar la ley para salvación o justificación. No, es el Espíritu Santo quien me lleva A guardar la ley. a guardar la ley, a guardar esos mandatos. Sí, miren lo que dice, y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios. Ok. Mi pastor, Sí, Luis Fernando. bueno, yo quisiera de pronto hacer como una pequeño como resumen como para entender directamente como las convenciones que nos llevan a esta verdad. Ajá. Hay un pasaje, pues, Romanos 11:36 nos dice exactamente, perdóname, lo tengo aquí, perdón. 11:36, porque todas las cosas vienen de Dios y existen por Él y para Él. Y ahí comienza todo. Todo es para la gloria de Dios. Nosotros como seres humanos fuimos creados para la gloria de Dios. Y es claro que nosotros no podemos hacer nada para agradar a Dios en sí mismos. No, no hay nada que de nosotros o algo creado por Dios que en sí mismo lo agrade. Fue por la creación de Él que lo agrada. Y, y es muy interesante empezar desde esa base. ¿Por qué? Porque para nosotros realmente darle, eh, ser justos delante de Dios, y yo miraría como la palabra justicia es como un paralelo de agradar a Dios, es que en sí mismos, ser justos nosotros en sí mismos no lo podemos hacer. ¿Cuándo somos justos? Cuando, cuando el Señor, Dios Padre, ve a nosotros, en nosotros a su Hijo, que es en sí mismo el único que lo puede agradar porque Él es el mismo Dios y Él es la imagen visible de Dios. O sea que, ¿en qué momento nosotros podemos ser justos o agradar a Dios? Cuando Él ve en nosotros a su Hijo. Ok, eso ya lo tenemos claro. Ahora, cuando nosotros intentamos agradar a Dios o ser justos, volvamos al paralelo, en nuestras propias fuerzas, es como si algo en nosotros mismos pudiéramos hacer. Y ya sabemos que no hay nada que podamos hacer nosotros en sí mismos para agradar a Dios. Y es solamente cuando hacemos lo que agrada a Él, reflejando a Cristo en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, que empezamos a hacer una vida agradable para Dios. Ahora, la ley en sí misma solo muestra lo que agrada a Dios. Por eso nosotros podemos hacer algunas cosas en la ley que van agradando a Dios, pero en sí mismo no podemos cumplirlas todas en nuestras fuerzas. Entonces, así hagamos un 99, con una que no hagamos, ya es un desagrado para Dios. Ya no cumpliste, ya desagradamos a Dios. Por eso, como el apóstol Pablo nos lo muestra, el único camino es comenzar a vivir en el Espíritu
para poder conocer a Cristo y empezar a formar totalmente esa vida en Cristo, que es la que puede agradar 100% a Dios, porque Él es el mismo Dios. Puede reflejar 100% su gloria. Y eso es esa vida espiritual o esa vida que realmente nosotros podemos comenzar, eh, no directamente cumpliendo la justicia, sino viviendo conforme a Jesucristo, es que comienza a vivir una vida agradable para Dios en nosotros, en el Espíritu. O sea que de alguna manera nos muestra estos pasajes que nosotros en nuestras propias fuerzas no hay nada que podamos hacer para agradar a Dios. Solamente es por el conocimiento de Cristo y el permitir que el Espíritu forme en nosotros el carácter de Cristo para realmente darle la gloria a Dios como fuimos creados desde el principio. Y ese es la tarea que estamos haciendo desde que conocimos al Señor hasta el día que estemos en su presencia. Amén, amén. Mira lo que dice Romanos 4, el 6, Sí. ¿aló? Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Yo voy a invitarles a que usted, ahí donde está, cierre sus ojos por un momento y le diga, gracias, Señor, porque tú no me inculpas de pecado. Dígale, gracias, Señor, porque yo he sido justificado de mis pecados. Dígale, de ese pecado pequeño como de ese pecado grande. Tú, Jesús, pagaste por mí y tú no me inculpas de pecado alguno. Y ahí con los ojos de la fe, dígale gracias por amarme tantos. Yo hoy quiero expresar como David que soy bienaventurado, porque tú, Señor, atribuyes justicia en mí. Yo soy bienaventurado porque mis iniquidades han sido perdonadas y todos mis pecados han sido cubiertos. Dígale gracias, Señor, porque tú no me inculpas de pecado. Gracias, Señor. Y ahí con sus ojos cerrados, dígale, gracias por amarme tanto, Señor. Gracias por tu amor. Aleluya. Aleluya. Usted no le debe nada a Dios. Ya usted pagó en Jesucristo todo. Miren, el pecado ya no cuenta para con Dios. Él ya no toma en cuenta nuestros pecados contra nosotros. Y esa es una verdad básica y fundamental. Si yo no sé que ya he sido perdonado de los pecados que he cometido o que cometo como cristiano, entonces constantemente
estaré huyendo de Dios con un sentimiento de culpa. No voy a querer encontrarme con Dios porque es que soy tan pecador, tan pecador. Miren lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Miren, hijos de Dios, ya no hay condenación para el que ha sido justificado. Y usted ha sido justificado porque usted ha creído en Jesucristo. Y en este mismo capítulo, me voy a pedirles que lean, por favor, el capítulo 5 al capítulo 8. No una vez. Voy a pedirles que lo lean diariamente. Léanlo, que esa es la palabra de Dios. Es Dios musitándole a su oído que usted ha sido declarado justo. Es Dios expresándole su amor en esos pasajes. Sí, miren lo que dice en el capítulo 8, el verso 31 y el verso 32. Dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él juntamente todas las cosas? ¿Quién acusará, óigalo bien, a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nada ni nadie puede acusarlo a usted. No, nadie puede condenarle, ni los hombres, ni Satanás, y ojo, ni usted mismo, ni yo mismo puedo condenar. No viva bajo la condenación de sus errores del pasado. No viva bajo la condenación de que no va a alcanzar a lograr en el futuro algo. No. Siéntase usted justificado, amado por Dios. Nadie puede condenarle a usted. Ni los hombres, recuerde, ni Satanás, ni usted mismo. Los cristianos se la pasan la vida condenándose por los pecados que han cometido. Y Dios dice, ¿de qué pecado me hablas? Yo no me acuerdo de él. Y eso era lo que decía, y por favor, con 5, 6, 7 y 8, léanse también Hebreos 10. Son complementarios. Como cristiano, Dios quiere que confesemos los pecados que conocemos, pero no es para el beneficio de Dios, sino para el nuestro. Tal vez usted se pregunta, ¿y cuando yo peco, qué hago con eso? Mire lo que dice Primera de Juan 1:9. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel y Ujú. justo, pero algo que dice antes, Bueno, ¿qué? si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y nos para perdonar. da. ¿Por qué dice fiel y justo?
porque Dios no se ha olvidado, óigalo bien, de que ya usted fue perdonado. ¿Por qué dice Dios es fiel y justo? Porque ya usted tiene la justicia de Dios. Sus pecados han sido perdonados. Entonces, cuando usted peca, dice, si confesamos, o sea, si me pongo de acuerdo con Dios de que lo que yo he hecho es pecado y entiendo que la justicia de Dios ya se pagó por ese pecado. Gracias, Señor, porque ya tú moriste por este mi pecado, porque mentí, porque robé, porque forniqué, porque esto, por lo otro, cualquiera que sea. Lo que tiene que hacer es sencillamente apropiarse del perdón que él ya ganó. Si confesamos, y confesar, ¿qué querrá decir? Vamos a ver si otros pasajes nos lo aclaran. Miren lo que dice. La Biblia de las Américas habla lo mismo, si confesamos, si confesamos. Traducción en lengua actual dice, si reconocemos ante Dios que hemos pecado, pero si confesamos, si confesamos, si confesamos. O sea, confesar es ponerme de acuerdo con Dios en que la conducta que he tenido es pecado. Y entonces yo le doy gracias a Dios por el perdón. Cuando yo peco, y todavía peco, después de 50 y pico años de haber conocido al Señor, yo reconozco que he pecado. Yo no me justifico delante de Dios. Sencillamente pequé. Este fue mi pecado. Y te doy gracias porque sé que tú me has perdonado. Dios es fiel. O sea, Él no se olvida del amor con que me amó desde antes de la fundación del mundo. Y ahora me ha amado para perdonarme. No es que ahora me perdona, no, Él ya me perdonó. ¿Saben que ese verso es para que usted haga realidad lo que Él ya hizo por usted? Por eso dice, Dios es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Es posible que después de ello viene la culpa. Y usted, pero ¿cómo así? ¿Por qué? No sé qué. Usted lo que tiene que hacer es, gracias, Señor, porque ya tú pagaste por este mi pecado. Gracias, Jesús. Y ese pasaje se aplica más a mí y no a Dios, porque para Dios es una verdad en su eterno presente el perdón. Ese pasaje se aplica a mí porque yo vivo en el tiempo y ahora tengo que hacer conciencia de que he sido perdonado. Ahora, he de estar de acuerdo con Él en que ya fui perdonado y cualquier sentimiento de culpa es de Satanás. Por eso no debo permitirme andar, óigalo bien, en incredulidad. Ahora, la razón de que Dios haya provisto perdón es para que no pequemos. Paradójico, pero es así. Si Dios me ha perdonado, yo voy a evitar volver a caer. La razón número uno de que los hombres pequen es porque no creen que ya han sido perdonados. Y como no creen que ya han sido perdonados, vuelve y peca. Miren, cuando una persona cree en Jesucristo, recuérdenlo, es colocada en Jesucristo por el Espíritu. Romanos, 1 Corintios 12:3. Fuimos bautizados por un Espíritu en el cuerpo de Cristo. Sí, y esa unión es una unión total, una unión total. Soy totalmente aceptado por Dios.
Miren lo que dice Romanos, el capítulo 5, el verso 1 y 2. Romanos, el capítulo 5, el verso 1 y 2. Dice así: justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo he sido declarado justo y eso debe, por la fe, y eso debe traer paz a mi corazón. Y dice, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y quiero leerlo en otra versión. Y mire lo que dice en la Nueva Biblia de las Américas. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si hay algo que usted necesita saber, entender, considerar, vivir, es que usted ya ha sido declarado justo, completamente. Miren lo que dice Efesios 1:6. Efesios 1:6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente, óigalo bien, en el amado. Eso lo recibimos en el amado. Óigalo bien. A ver, que se me perdió la versión que utilizo. Estoy buscando otra versión. Permítanme. Aquí está. ¿Cuál les decía? Efesios 1:6. Soy totalmente aceptado por Jesucristo, entonces. Aquí está una versión de la Sí, manera, de la manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan, Dios, el 7 también, sí. Vuelve a leer desde el 6. ¿Qué versión? traducción viviente, creo, no traducción viviente. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Se congeló a Ricardo. Ah, bueno, pensé que había sido yo. Estás con el micrófono apagado, Ricardo, cerrado. Sí, parece que nos fuimos todos. Vuélvelo a leer entonces, Anita María. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Tremendo, ¿no? Otra vez. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Esa es una verdad para Dios. Totalmente. Es una verdad. El problema es que nosotros le creemos más al acusador
que a lo que Dios dice. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, óigalo bien, aceptos en el amado. Efesios 1:6. Nos hizo completamente aceptados en el amado. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Dice, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. O sea que usted ya pertenece a Él. Y si usted ya pertenece a Él, nada en absoluto lo puede quitar de esa posición que ya tiene en Jesucristo. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Eh, Volvamos sobre Romanos 8:1 y miren lo que Romanos 8:1 ya lo hemos leído, pero es muy válido para reafirmar esta verdad. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay, óigalo bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, los pecados, recuérdenlo, ya no son tomados en cuenta, ¿no? Lo que hemos leído en Romanos 4, del 6 al 8. Volvemos sobre ello. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Usted no puede calificarse de pecador. Usted ya fue justificado. Y miren algo más. Hebreos 10 del 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad, eso es lo que ocurre, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y miren, subrayen esa palabrita clave, acerquémonos. Cuando yo me siento culpable, yo no me acerco, yo huyo. Pero cuando yo me siento libre, me acerco a Él, me acerco a Él. Porque, Ricardo, sí, Luz Helena, el otro versículo también de acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para ah, alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. amén, amén. Es- Repite la cita para que todos la tengan presente. en la cita sí no me acuerdo. Ah, Espérate, a ver. acerquémonos Creo que confiadamente. es 4, Óigalo bien. No, 6. es Hebreos. Sí, Hebreo, sí. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, Hallar gracia para el oportuno socorro. para hallar gracia. O sea que, por favor, Es no 4. perdamos el tiempo culpándonos si nosotros somos justos, Sí. si tenemos libertad para acercarnos a Él. Ajá, 4:16. 4:16. ¿De qué? ¿De qué? ¿Sí? Hebreos 4:16.
A ver, yo miro otro pasaje, a ver si es el que tengo aquí. Ok. O sea que miren, todas estas cosas son verdad en todo cristiano. Sea que las entienda, las crea o no las crea, o las incorpore o no las incorpore a su propia experiencia. Y la clave aquí está es en incorporar, en considerar que todas estas verdades son ciertas, sí, que son una realidad. Y cuando yo incorporo todo lo que soy en Cristo como una verdad, esa es una realidad transformadora. Ahora, todo esto constituye una absoluta realidad, independiente de que yo lo crea o no lo crea, independiente de que yo me apropie por fe o no me apropie. Eso es verdad, pero usted lo decide. Si deja esta oportunidad de su vida, de vivir estas verdades o de hacerlas a un lado. La conclusión de todo el discurso. Yo he sido justificado del pecado y no tengo que obedecer más al pecado. Al considerar esto como verdad, que es realmente la verdad acerca de mí, y es como Dios me ve, el Espíritu Santo lo incorpora a mi experiencia y comienza a librarme del pecado. Si alguno, si alguno cree en Jesucristo, se me olvidó 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, Nueva criatura. nueva Criatura es. criatura es. Las Las cosas viejas cosas viejas pasaron, Pasaron y aquí todas son son hechas las nuevas. hechas son hechas Si alguno nuevas. está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la manera como Dios lo ve. No le ve de otra manera. Usted es una nueva criatura, completamente justificado, completamente perdonado. Usted es perfectamente aceptable a Dios, tal como es. Y por ello es imposible que usted se condene o que Dios le condene. Sí, considere esto verdad para que el Espíritu Santo lo haga verdad en su propia experiencia. Preguntas y comentarios. Entonces no me puedo calificar como pecadora. En ninguna manera. ¿Eso es qué? Una ofensa para Dios. Porque es no creerle lo que yo ya soy. ¿Qué tal te, que te cambiaras tu apellido? ¿Eso sería una ofensa para quién? Para mi papá. Eso es lo que ocurre. Cuando nosotros nos quedamos con el apellido de pecador, estamos ofendiendo al Padre Celestial. Nosotros somos justos, no pecadores. Y somos aceptados completamente por Él. ¿Algún otro comentario, pregunta o inquietud? No, señor. Estuvo muy interesante. Eso es lo que somos entonces. O sea, no piense otra cosa diferente a Él. Incline su cabeza. Ricardo, Sí, eh, cuéntame. pero sí tendríamos que tener en cuenta que nuestra naturaleza sí es pecaminosa.
No somos pecadores porque Cristo nos justificó y es lo que nos enseña a ver. Pero el Señor, digamos que nos justifica porque sí hay en nosotros esa naturaleza pecaminosa. O sea, no podemos negar la naturaleza pecaminosa. Siempre va a estar con nosotros. Exacto. Pero Y ahí ahí es donde viene el arrepentimiento. esa naturaleza no nos puede ganar la batalla, porque es cuando yo le digo, yo estoy muerto en Cristo, y esa naturaleza está muerta en Cristo. Pero ahí viene el Yo le doy vida, arrepentimiento también en nosotros. yo le doy vida cuando acepto esa acusación. Yo le doy vida cuando, pero de resto, le doy vida, pero está muerta, está muerta. Y el acusador siempre está ahí para hacerme ver como no soy y no creer que yo soy ahora justo en Jesucristo. Es lo que el Señor nos llama es a vivir en la gracia, ¿no? Eso es vivir en la gracia. A vivir en la gracia. A veces eso es lo que se nos complica porque nosotros queremos en nuestro esfuerzo cumplir la ley, hacer las cosas para agradar a Dios y luchar por no pecar, por hacer las cosas bien, ¿sí? Nos parece mentira Nuestras cosas. que eso sea cierto y entonces comenzamos por nuestros propios esfuerzos a querer hacer las cosas. No, hazlas tú por mí y el Espíritu Santo las hace por mí, ¿no? Sí. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a cerrar nuestros ojos y dígale al Espíritu Santo, déjame entender esta verdad, Señor. Y hazla real en mi propia experiencia cada día. Señor Jesucristo, sumérgeme en el Espíritu, para que el Espíritu Santo hable a mi espíritu y me haga entender que yo soy justo, perdonado, aceptado totalmente. Que tú no me inculpas absolutamente de nada. Porque cuando tú me miras a mí, miras a Cristo en mí, el justo. Y yo he recibido la justicia del justo, de Cristo Jesús. Bendito seas. Muévete, Espíritu Santo. Y reafirma esta verdad en cada uno de estos que están aquí presentes. En cada uno de estos que hoy se acercan a tu palabra para recibir la verdad de tu palabra, para recibir lo que tú has hecho con cada uno. Bendito seas, Señor. Bendito eres. Gracias por habernos amado tanto y por declararnos justos. Bendito seas. Bendito eres, Señor. En Cristo Jesús. Oramos. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias, feliz noche, pastor. Dios los bendiga. Buenas noches. Saludos Dios los para bendiga. Gracias, pastor. Que tenga buena noche. bendiciones para todos. Bendiciones. Amén, Feliz pastor. noche. Feliz noche. Gracias. Gracias. Feliz noche. Dios les bendiga. Buenas noches, Bendiciones, Nancy, bendiciones. Gracias, pastor. Ok, Clara Inés. Igualmente, pastor. Ok.